Ok, aquí estamos una vez más. Un saludo muy especial para todos, con mucho cariño y con mucho respeto. Hemos venido tratando un tema muy interesante que tiene que ver con el pacto nuevo y eterno en el que está la iglesia actualmente, pero hemos venido mencionando los otros pactos transitorios que están a través de la Biblia hasta llegar al nuevo pacto en el que nos encontramos y el que debe ser el pacto que se le debe predicar a la iglesia, que hay que concientizar a la iglesia de que el pacto que tenemos ahora es mejor que los pactos anteriores. La Biblia se refiere al antiguo pacto, aunque habían otros 6 pactos, pero refiere el antiguo pacto como el trato anterior con el pueblo de Israel. Según Jeremías 31, del 31 en adelante, dice que este pacto en el que estamos fue profetizado por Jeremías. Y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que estaba mencionando de este pacto que se hizo, que era un pacto transitorio con Abraham, en el cual cerramos en el pasaje donde les explicaba que al hacer el pacto se partían los animales y por en medio se paseaba Abraham espantando las aves de rapiña porque estaba esperando que el Señor, que era el que hacía el pacto, el pactante, se hiciera presente para confirmar ese pacto, porque el pacto realmente lo hizo Dios. Todos los pactos los ha hecho Dios. El hombre no hace pactos con Dios porque el hombre no tiene que ofrecer. Y el hombre lo que hace es compromisos, hace votos, pero realmente los pactos los hace Dios. Y había terminado la parte en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, donde les leía lo siguiente, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata. El verso 19 dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha, la sangre de Cristo es ese elemento que fue con el que se celebró ese pacto. El verso 20 dice, porque él estaba dice que este sacrificio, el cordero, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, que el pacto que estamos viviendo y que fue celebrado por el Señor no es un pacto como los pactos transitorios que he venido mencionando, porque en este pacto existió la muerte del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Es el mismo que está celebrando el pacto, ofrece su vida, su cuerpo, su sangre, para cerrar ese glorioso pacto. Como vemos, Abraham no pasó entre los animales partidos, solo Dios pasó, porque era un pacto de gracia. Esa es la razón por la cual en la noche se veía que pasaba una antorcha que ardía por el medio de los animales, pues era la presencia de Dios, que es el fuego consumidor que consume el pecado. Era un pacto de gracia, por lo tanto, un pacto unilateral, es decir, que solo lo hacía Dios. Dios sabía que no podría contar con perfección ni en Abraham ni en su descendencia, y juró por sí mismo que de cualquier manera cumpliría su promesa por puro amor y según su propósito. En Efesios 1:9 aparece lo que tiene que ver con su propósito. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Abraham no tuvo que prometer nada. ¿Prometer para qué si no podría cumplir
Dios no dijo, si tú me das, yo te doy, no, sino solo a tu descendencia he dado esta tierra. Abraham solo creyó la promesa. Dios lo llamó sin que él lo esperara, ni lo pidiera. Lo guió a la tierra prometida. Le prometió una familia que llegaría a ser una nación y le hizo el padre de todos los creyentes. Romanos 4:11 al 12 y Gálatas 3:6 al 9. El escritor de la epístola a los hebreos explica el pacto de Dios con Abraham de esta manera. Lo explica así. Le voy a leer el pasaje de la Biblia. Dice así: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Estoy leyendo la carta a los hebreos del capítulo 6 del 13 al 20. Dice en Hebreos 6 del 13 al 20, ahora voy para el verso 14, y dice: diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Verso 16, porque los hombres juran por uno mayor que ellos. Los hombres juran cuando hacen un juramento por uno mayor que ellos, por eso juran por el papá, por la mamá. Ejemplo, te lo juro por mi madre, dicen algunos, o te lo juro por Dios. Siempre juran por alguien mayor. Cosas que además Dios prohíbe, los juramentos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios interpuso un juramento, y en el verso 18 lo dice: a fin de que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, son las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19 dice: la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Usted sabe que Jesús asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec, entre otras cosas porque el sacerdocio levítico era durante la ley, y al ser sustituido el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio de Melquisedec, por el sacerdocio levítico, es decir, es cambiado el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec. Dice la Biblia en Hebreos 7, del verso 9 en adelante, que cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Así que este juramento lo hace Dios. Dios cumplirá su promesa y guardará su pacto. Unilaterales que Dios fue el que lo hizo. Pese lo que pese, porque Él sabe nuestras debilidades, como no depende de nosotros sino de Él. Es decir, ahora esos pactos unilaterales que los hace Dios dependen es de Dios, no de nosotros. Depende es de Él. Gloria al Señor. Él no miente. Él prometió y lo juró, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios llama, Dios da los dones, pero Dios no los revoca así por así. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Pablo afirma que para cumplir con este pacto unilateral que hizo con Abraham, al fin todo Israel será salvo. Aunque los descendientes de Abraham no son muy santos, que digamos, Dios cumple igual porque se le prometió a Abraham y juró que lo haría. No lo hace porque los judíos son perfectos, es decir, Dios no le cumple a ellos porque son perfectos, sino porque Él lo prometió a Abraham, sino porque es por gracia. Así se lo propuso y lo prometió. Pablo lo explica así. ¿Dónde lo explica Pablo? Pablo lo explica en una de las cartas,
y es en Romanos capítulo 11, verso 25 al 29. Romanos 11, del 25 al 29 dice: hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los judíos. Y el verso 26 dice: y después de esto, todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, dice Pablo a los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, por la promesa que se le hizo a los judíos. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, en realidad este pasaje maravilloso de la Biblia que estamos leyendo, que tiene que ver con Romanos 11, 25 al 29, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora vamos a mirar lo que sería el pacto nuevo y eterno, porque ya pasamos por el pacto edénico, por el pacto con Abraham, por el pacto con Israel, y así varios pactos que se han visto. Hizo pacto con David, sí, las misericordias fieles a David. Ahora vamos a ampliar un poquito lo que sería el pacto nuevo y eterno, pero mucho antes del pacto con Adán y el pacto con Abraham, en la eternidad, antes de crearnos, Dios y su Hijo, o sea, Dios, hablando de la manifestación de Él en carne, que viene siendo lo que llamamos el Hijo de Dios, y que la Biblia lo describe así, que no es otra cosa que una manifestación de Dios en carne, que toma ese título. Es una dispensación que se llama la dispensación del Hijo. Dice que hay un pacto eterno, unilateral, o llamado de gracia, que sería sellado con la sangre de Cristo en su encarnación. En ese pacto eterno, Dios promete el perdón de todos los pecados a los elegidos por Él. Es decir, Dios promete en ese pacto eterno perdonar los pecados a los que son elegidos por Él. Los haría de su familia. Dice: yo sé para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Uniéndose a Jesucristo como el Salvador del mundo. Es decir, para nosotros tener acceso a ese pacto, debemos unirnos a Cristo. Nos daría vida eterna y reinaríamos con Él por los siglos de los siglos. A ese grupo de elegidos se le llamaría primero discípulos, luego siervos, luego amigos o iglesia, y al final la esposa del Cordero. Ya sabemos de qué está hablando. La naturaleza eterna del pacto eterno es sellado con la sangre de Cristo. Está revelada por estos dos hechos ocurridos en la eternidad, antes de los siglos y para siempre, cuando estemos en gloria. Ahora, ese pacto nuevo y eterno que nos es ofrecido en Cristo tuvo su introducción a través del pacto que se hizo con Abraham, porque es a Abraham que se le promete: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es una alusión a que en el futuro este mensaje iba a bendecir a mucha gente. Desde antes de los siglos, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 13:8 lo dice, que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. En Primera de Pedro 1, 18 al 20, que ya lo leímos, ese pasaje que leímos viene de la versión Dios habla hoy. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido
que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se paga con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuese creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Esa es según la versión la versión Dios habla hoy, y la Reina Valera también lo dice muy parecido, que ya lo leímos allí. Es decir, desde la eternidad. Por eso es un pacto eterno, porque comenzó en la eternidad, y también por el hecho de que la comunión de la que participamos todas, o lo que llamamos Santa Cena, recordando el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo, se seguirá celebrando o se seguirá recordando a través de esa ceremonia durante el tiempo del reino de Dios en nuestros corazones, y por la eternidad se seguirá recordando. Y os digo, dice la Biblia en Mateo 26, verso 29, que cuando el Señor celebró esta ceremonia, donde les dijo a ellos: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, está en Mateo 26, desde el 25 en adelante, y el verso 26 dice: y os digo, desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Desde el verso 26 en adelante hasta el 29 finaliza diciendo esas palabras. Es decir, que en el reino de Dios se celebrará al Cordero inmolado desde antes de los siglos hasta siempre. El pacto nuevo y eterno es un pacto de gracia, un favor o don gratuito, planeado, decretado y concedido antes de los siglos por Dios y celebrado hasta siempre. Bendito el nombre del Señor. En Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Él ya había predestinado todo esto. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo se puede hacer esto? A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es una promesa que asegura el perdón de todos los pecados de los escogidos desde que nacimos hasta que morimos, una transformación de vida a la justificación por haber creído como Abraham, es decir, nos cuenta la fe como justicia, Romanos 5:1. Entonces, dice también Colosenses 2, del 13 al 14, dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado es decir, los decretos que estaban contra nosotros, o sea, nuestra deuda, por la cual nos era contrario todo, nuestra deuda que consistía en decretos contra nosotros. Colosenses 2, 13 al 14. Nos promete una transformación de vida mediante el nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, y como se lo dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo viene a él de noche, él le dice: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, es un nuevo ser, es un nuevo tiempo. En otras palabras, es un nuevo pacto con Dios. Dejo por aquí y continuamos más adelante con esta sencilla enseñanza acerca del pacto nuevo y eterno que el Señor tiene con la iglesia actualmente. Bendiciones para todos, saludos a mi familia Jiménez donde quiera que se encuentre, y a todos los suscriptores del canal. Les amo en el amor del Señor.